Bienvenidos a una nueva sesión de ecuaciones diferenciales. El día de hoy estaremos trabajando nuevamente con el factor integrante. Esto para ecuaciones diferenciales que no están en una representación de una ecuación diferencial exacta, pero que se pueden tratar como ecuaciones diferenciales exactas. El ejemplo que vamos a trabajar es y cuadrada más 1 diferencial de x más x por y diferencial de y igual con 0. El caso que vamos a estar trabajando el día de hoy es un nuevo enfoque. Es precisamente la misma metodología que se trabajó en ejemplos anteriores, sin embargo, visto desde otra perspectiva. Lo primero que podemos observar dentro de esta ecuación diferencial es que este término lo podemos asociar con m de x y este término con n de x, y. ¿Sí? Lo primero que haremos es obtener la derivada parcial respecto a y de m de x, y. Esto va a ser directamente 2 veces y. Por otra parte, la derivada parcial respecto a x de n de x, y, que sería la derivada parcial de esto respecto a x, es y. Entonces observamos que esta ecuación diferencial no es exacta. Sin embargo, nosotros tenemos que, en este caso, solamente vamos a ocupar el factor integrante, donde este solamente dependa de la función, de la variable x, es decir, el caso número 1 que se trató. Para ello, el factor integrante u, que solamente depende de x, es equivalente a tener el exponencial de la integral de esta derivada parcial, que tenemos que es 2y, menos esta derivada parcial, entre n de x, y, pero n de x, y es esta parte, es decir, entre x sobre y, diferencial de x. Es decir, si reducimos los términos, aquí vamos a tener 2y menos y, vamos a tener y entre x sobre y tendríamos entonces la exponencial de una integral de 1 sobre x diferencial de x. Como lo pueden apreciar en pantalla. Pero la integral de 1 sobre x diferencial de x es una integral que ya está completa, por lo tanto, podemos integrar directamente y eso va a ser el logaritmo natural de x. Sin embargo, el logaritmo natural de x es una función inversa de la exponencial. Por lo tanto, esto nos va a quedar x. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos descrito quién es el factor integrante, vamos a verificar que este factor solo dependa de x, de manera que la aplicación del caso 1, en este caso, sea la correcta. Y podemos observar que sí, solamente depende de x. Luego entonces, vamos a tener que y cuadrada, es decir, la ecuación diferencial a la que estamos tratando, más 1, que multiplica a la diferencial de x, más x diferencial de y,
igual con cero. El algoritmo nos dice que esta ecuación diferencial la vamos a multiplicar por el factor integrante, es decir, vamos a tener aquí x que multiplica a y cuadrada más 1, diferencial de x, más x cuadrada, diferencial de y, igual con 0. Entonces tendríamos la forma de esta ecuación diferencial. Nuevamente, tenemos que verificar que esta sea una ecuación diferencial exacta. Por lo tanto, para nosotros esta es la nueva n de x, y, y esta es n de x, y. Y diferenciamos parcialmente a m respecto de y, es decir, la derivada parcial de x por y cuadrada más x, y esto va a ser 2 veces xy. Aquí discúlpenme, aquí esta ecuación también depende de y, entonces aquí me había faltado una y. Y por otro lado tenemos la derivada parcial de la nueva n de x, y, que es esta parte, la derivada respecto a x. Entonces tenemos la derivada parcial respecto a x de x cuadrada y. Y esto va a ser equivalente a tener 2 veces xy. Y observamos que nuestra ecuación diferencial, al multiplicarla por el factor integrante, ya es una ecuación diferencial del tipo exacta. Muy bien, entonces, una vez teniendo esto en cuenta, vamos a considerar nuestra nueva ecuación diferencial, la que está ya multiplicada con el factor integrante, es decir, x por y cuadrada más x, diferencial de x, más x cuadrada y, diferencial de y, igual con 0. Y la vamos a resolver como una ecuación diferencial del tipo exacta. ¿Qué quiere decir? Entonces que existe una función f tal que si su derivada parcial respecto a x va a ser m de x, y. Es decir, esto va a ser x y cuadrada más x. Pero lo que necesitamos es saber quién es esta f. Por lo tanto, vamos a integrar respecto a x. ¿Qué quiere decir? Que si integramos ambos lados de esta ecuación diferencial, pues la integral con la derivada se van a eliminar y vamos a tener f más una constante de integración que al último la voy a poner del otro lado. Esto va a ser igual a la integral de x por y cuadrada más x. Todo esto por la diferencial de x. Más la constante asociada a esto, pero como estamos diferenciando respecto a x, esa constante puede depender directamente de la variable y. Ahora, pues
hay que observar que esto que tenemos aquí, esta integral la podemos resolver. Por tanto, esa integral, si observamos, ya está completa y la podemos resolver. Es decir, f va a ser equivalente a tener la integral de x respecto a x, recordando que aquí y cuadrada va a fungir como una constante. Entonces, la integral de x diferencial de x sería igual a x cuadrada entre 2 por la y cuadrada que tenemos ahí, más la integral de este término, sigue siendo un medio de x cuadrada, más nuestra función g de y, que es constante respecto a x. Y ya tenemos entonces esta función. Pero hay que recordar que, por definición, la derivada parcial de f respecto a y la vamos a estar asociando con n de x, y. Es decir, ahora voy a derivar parcialmente esta ecuación respecto a y. Y la derivada parcial de f respecto a y, es decir, la derivada de y cuadrada es 2 veces y con este medio se va a hacer la unidad, y vamos a tener x cuadrada y más la derivada parcial respecto a y de un medio de x cuadrada, pues sería 0 porque estamos derivando de respecto a y, más la derivada parcial respecto a y de g de y, es decir, g' de y. Pero esto es precisamente el n de x, y, es decir, esto lo vamos a igualar con x cuadrada y. Si nosotros tenemos esta ecuación y observamos que al despejar este término se va a eliminar directamente con esto, concluyendo de aquí que la derivada parcial de g de y respecto a y debe ser 0. ¿Sí? Si nosotros integramos esta g de y, g' de y, entonces la integral con la derivada, y tenemos que integrar respecto a y, tendríamos entonces la integral de g' de y diferencial de y, que sería igual a la integral de 0 diferencial de y, que sigue siendo 0, igual con 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando integremos este lado de la ecuación que tenemos ahí, pues la integral con la derivada se van a ir. Nos va a quedar g de y más una constante de integración que lo voy a llamar k, igual con 0. Por lo tanto, para k, bueno, pero esta k la puedo pasar, despejar hacia el otro lado, y el signo lo puede hacer absorber la misma k, es decir, la familia de soluciones buscada va a ser un medio
de x cuadrada y cuadrada, es decir, f de x, más un medio de x cuadrada. Todo esto es f de x, más esta constante k, ¿sí? Igual con cero. O de la forma, esto igual con k, que precisamente va a ser la solución de nuestra ecuación diferencial. Ahora, aquí cabe mencionar que todo este procedimiento se hizo para buscar el factor integrante que dependa solamente de x, ¿sí? Sin ninguna regla adicional que nos diga por qué no hacerlo con el factor integrante que dependa solamente de y. Entonces, lo siguiente sería obtener la solución de esta ecuación diferencial, pero asociada al caso número 2, es decir, cuando el factor integrante solamente dependa de y. Es la misma ecuación diferencial que se resolvió anteriormente, pero desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, nuevamente, nosotros consideramos que esto es m de x, y esto es n de x, y. Ya sabemos que las derivadas parciales m respecto a y, que esta es la notación que se suele poner, la notación de Leibniz, esto va a ser igual a 2y. Y la derivada parcial de n respecto a x es y, ¿sí? No es una ecuación diferencial exacta, esto ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque estas dos no son iguales. Por lo tanto, ahora vamos a sacar el factor integrante u que solamente depende de y. ¿Esto qué nos va a implicar? Ah, pues que esto va a ser igual a la exponencial de la integral de n de x este es el caso número 2, menos m de y entre m de x, y, diferencial de y. ¿Esto que va a ser igual? Bueno, pues esto va a ser igual si sustituimos los términos que se encuentran ahí. Es la exponencial de la integral de n de x, que es y, menos m de x, que es menos 2y, entre m de x, y, que es esto. Es decir, entre y cuadrada más 1. Diferencial de y. Vemos la posibilidad de reducir términos. Y esto va a ser igual a exponencial de la integral y menos 2y, vamos a tener menos y entre y cuadrada menos 1. Diferencial de y.
Lo que tenemos que hacer aquí es verificar esta ecuación diferencial, ¿sí? Esta ecuación diferencial, así como la podemos observar, está completa. Si tomamos como la variable de integración a y cuadrada menos 1, la diferencial de esta variable, más bien la variable de integración es esto. Entonces la diferencial de esta variable de integración va a ser y, quiere decir que está completa. Por lo tanto, la podemos resolver directamente. Y el factor integrante va a ser equivalente a tener la exponencial. Como ya está completa la integral, vamos a ocupar u a la n, donde u, bueno, no quiero confundirlos con esta u, con nuestra variable de integración elevado a la n, ¿sí? Donde n va a ser menos 1. Entonces vamos a tener y cuadrada menos 1. De hecho, aquí podemos aplicar directamente la forma del logaritmo natural. Este menos sale de la integral y va a ser menos logaritmo natural. Sí, porque la variable de integración está elevado a la menos 1, entonces es el logaritmo menos el logaritmo natural de y cuadrada menos 1. Pero aquí, para poderla integrar, como tenemos y cuadrada, la diferencial es 2 veces y. Entonces aquí me faltaba un 2 y tenía que ponerle el 1/2 para no afectar lo que es la igualdad. Y tenemos esto. Sin embargo, por propiedades de los logaritmos naturales, si tenemos una constante multiplicada o una variable multiplicada al logaritmo natural, esto que está multiplicando al logaritmo natural puede pasar como lo que es un exponente del logaritmo natural, es decir, esto va a ser equivalente a tener el exponencial del logaritmo natural de y cuadrada menos 1 elevado a la menos 1/2. Sin embargo, sabemos que el logaritmo natural y el exponencial son operadores inversos, más bien funciones inversas. Por lo tanto, esto va a ser y cuadrada menos 1 elevado a la menos 1/2. Es decir, 1 entre la raíz cuadrada de y cuadrada menos 1. Y este es nuestro factor integrante. Ahora, una vez que ya tenemos el factor integrante, la regla de este factor integrante nos indica que tenemos que multiplicarlo por toda la ecuación. Es decir, vamos a multiplicar este factor integrante de ambos lados de la ecuación. Pero 0 por cualquier cosa sigue siendo 0. Entonces, lo que vamos a tener ahora va a ser y cuadrada más 1, que multiplica nuestro factor integrante, que es 1 entre y cuadrada más 1 elevado a la 1/2. Entonces aquí vamos a tener y cuadrada más 1 a la 1/2 más xy, que es esta parte de aquí, que multiplica nuestro factor integrante, que sería y cuadrada más 1
elevado a la 1 medio. Solamente permítanme aclarar algo. Hace un momento tenía y cuadrada menos 1, pero fue porque me había equivocado en este signo al momento de ponerlo sobre lo que era m de x, y sobre la forma del factor integrante. Entonces esto debe ser igual con 0. Vamos a verificar que en realidad esto sea una ecuación diferencial del tipo exacto. Para ello vamos a diferenciar. Aquí me falta la diferencial de x. Y acá me falta la diferencial de y. Entonces este va a ser nuestro nuevo m de x, y. Y todo esto de acá va a ser nuestro nuevo n de x, y. Tenemos que verificar que la derivada parcial de m de x, y respecto de y sea igual a la derivada parcial respecto a x de n de x, y. Es decir, la derivada parcial respecto de y cuadrada más 1 elevado a la 1 medio, esta derivada respecto a y, pues va a ser, el exponente es el 1 medio, entonces vamos a tener 1 medio que multiplica a esto elevado a la 1 medio menos 1, entonces y cuadrada más 1 elevado a la menos 1 medio por la derivada parcial respecto a y del argumento que es y cuadrada más 1 y la derivada de y cuadrada es 2 veces y la derivada de 1, que es una constante, es 0. ¿Sí? Es decir, esto es, este 2 con 1 medio se eliminan y vamos a tener y entre y cuadrada más 1 elevado a la 1 medio. Y esto debe ser igual a la derivada parcial respecto de y cuadrada de x por y entre y cuadrada más 1 elevado a la 1 medio. Como pueden apreciar, pues aquí la derivada de esta expresión respecto a x, pues y entre y cuadrada más 1 elevado a la 1 medio es constante y sale y tendríamos la derivada de x respecto a x por ese término y es equivalentemente a tener este término. Por lo tanto, observamos que es una ecuación diferencial del tipo exacto. Una vez que ya verificamos esto, lo que sabemos es entonces que existe una función f que depende de x y y, donde su derivada parcial respecto a x de esta función f debe ser igual a nuestra nueva m de x, y, es decir, a esto de aquí. Y esto es y cuadrada más 1 elevado a la medio. A eso será igual. Pero yo quiero obtener f. Por lo tanto, tenemos que integrar esto
respecto de x. Integrando ambos lados de esta ecuación, pues la integral con la derivada respecto a x, se van a eliminar la integral y la derivada por el teorema fundamental del cálculo, y vamos a tener f más una constante de integración, pero esta constante, como estamos integrando respecto a x, puede depender de y. Esto va a ser igual a la integral de toda esta parte respecto a x. Aquí no hay ninguna x, entonces esto es constante, y tendríamos x por y cuadrada más 1 elevado a la 1 medio más nuestra constante de integración, que depende de y. Y tenemos ahora f, nuestra función f de x, y, que esta va a estar encargada de satisfacer la familia de soluciones. Pero tenemos que encontrar esta constante o la función que dependa de y. Para ello, sabemos que la derivada parcial de f de x, y respecto de y va a ser equivalente a nuestra n de x, y. Entonces, tenemos que derivar esta f respecto de y. Es decir, la derivada parcial respecto de y de f, que ya sabemos quién es f, va a ser igual a la derivada parcial respecto de y de nuestra función x, que multiplica a y cuadrada más 1 elevado a la 1 medio más nuestra constante de integración que no es una constante, es una función que depende de y. Es constante respecto a la variable x. Esto va a ser equivalente a tener x de aquí sale como una constante. Entonces tenemos x que multiplica la derivada de esto respecto de y. Entonces tenemos una función elevada a la 1 medio. Y vamos a tener esa función elevada a la 1 medio menos 1. Y eso va a ser menos 1 medio, el exponente. Entonces vamos a tener y cuadrada más 1 por lo que es el exponente, que es un medio, por la derivada del argumento, pero el argumento es y cuadrada más 1 y la derivada de eso es 2 veces y. Con ese 1 medio que teníamos se va a eliminar y vamos a tener esto. Entonces tenemos ya la derivada de la primera parte más la derivada parcial. Esta notación es de Newton respecto de y de la función g de y. Sí, respecto a Leibniz, pues la derivada parcial de una función respecto a una variable, la variable se le pone como un subíndice. Ahora, una vez que tenemos esto, tenemos que verificar que esto sea equivalente a nuestra n de x, y después de que hicimos nuestro cambio de variable. Nuestro cambio de variable después de que multiplicamos la ecuación diferencial original por el factor integrante. Es decir, esto debe ser n de x, y, que para nosotros era x por y, entre y cuadrada más 1 elevado a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora vamos a
despejar estos términos y este término con este son equivalentes, implicándonos que G' de Y sea igual con cero. ¿Sí? Entonces ya como tenemos esto, podemos tener una aproximación de quién es G de Y. Para ello integramos respecto a Y ambos lados de la ecuación. Y si hacemos eso, vamos a obtener que G de Y va a ser una constante. ¿Sí? Por lo tanto, esta G de Y la vamos a sustituir dentro de nuestra función f de x, lo cual nos va a arrojar que f de x para nosotros era x por y cuadrada más 1 elevado a la 1 medio más nuestra g de x, es decir, va a satisfacer esta familia de soluciones. ¿Sí? Ahora, del ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, de cómo resolvimos lo que era el factor integrante respecto a x, nosotros teníamos como familia de soluciones un medio de x cuadrada y cuadrada más un medio de x cuadrada igual a una constante, ¿sí? Pero eso es equivalente a tener x, si esa constante, como tenemos un medio multiplicando ambos lados, si la multiplicamos, más bien que la factorizamos y la despejamos, sigue siendo igual a la constante, a una constante. De aquí nosotros podemos factorizar x, es decir, x que multiplica a y cuadrada más 1, aquí tengo x cuadrada, igual a esa constante. Si nosotros observamos la solución que acabamos de obtener respecto a la del ejemplo anterior, pues pertenecen a la misma familia de soluciones. Es decir, si nosotros sacamos la raíz cuadrada de esta solución para ambos lados de la ecuación, la raíz cuadrada de una constante sigue siendo una constante. Y con estos términos de acá, le sacamos raíz cuadrada, va a ser precisamente esta función. Por lo tanto, nosotros podemos garantizar que desde los dos puntos de vista, nosotros tenemos una familia de soluciones que se asocia a nuestra ecuación diferencial, desde los puntos de vista de los dos casos del factor integrante. Ahora vamos a trabajar con otro ejemplo. Este ejemplo es obtener la solución de la ecuación diferencial 3x por y más 2 coseno de y, diferencial de x, más x cuadrada menos x seno de y, diferencial de y, igual con 0. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si esta es una ecuación diferencial del tipo exacto. Para ello, definimos esto como n de x, y, m, perdón, y esto como n de x, y. Tenemos que derivar parcialmente a m respecto de y verificar que
esto sea igual a la derivada parcial de n de x, y respecto de x. Y la derivada de esto respecto de y, pues aquí tenemos 3 veces x. Y la derivada del coseno de y respecto de y es menos 2 veces menos el seno de y. Pero con este 2 vamos a tener menos 2 veces la función seno de y. Y por otro lado tenemos la derivada parcial de n de x, y respecto de x. Esto va a ser igual a 2 veces x menos el seno de y. Y observamos que esta no es una ecuación diferencial exacta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar un factor integrante de tal manera de que éste se transforme a nuestra ecuación diferencial en una ecuación diferencial exacta. En este caso vamos a considerar que nuestro factor integrante va a estar dependiendo de y, igual que en el caso anterior. Es decir, va a ser igual a la integral, a la exponencial de la integral de n de x menos m, bueno, la derivada parcial de n respecto a x, que es esto de aquí, menos la derivada parcial de n, de m, perdón, respecto de y, entre m de x, y, la original, diferencial de y. Es decir, esto es la exponencial de la integral de n, que es 2x menos el seno de y le vamos a estar restando m de y. La derivada de m respecto de y, que es 3x menos 2y, esto va a ser menos x más el seno de y. Entre m de x, y, es decir, entre 3 veces x, y más 2 veces el coseno de y, diferencial de y. Ahora aquí vamos a observar algo, que esta expresión no está bien definida, dado que el factor integrante no depende únicamente de la variable y, ¿sí? De tal manera que el caso número 2 no es aplicable. Entonces, no podemos resolverlo desde este punto de vista. Sin embargo, vamos a ver qué sucede si ahora buscamos nuestro factor integrante que solamente dependa de x, ¿sí? Entonces, si nuestro factor integrante solamente depende de x, esto va a ser, ¿qué sería el caso número 1? Sería la exponencial de la integral de m, de la derivada parcial de m respecto de x, menos la derivada parcial de n. Aquí es la derivada parcial de m respecto de y, perdón, menos la derivada parcial de n respecto de x, entre n, la n original, que sería esta de acá, diferencial de x.
Es decir, esta es la exponencial de la integral de 3 veces x menos 2 veces el seno de y menos 2x menos el seno de y, que eso va a ser equivalente a tener x menos el seno de y entre n de x, y, que sería esta, la original. Y ahí tenemos, si observamos y factorizamos x ahí, tendríamos x que multiplica a x, entonces tendríamos esta x cuadrada, menos el seno de y, por esta x, tendríamos este elemento de acá, diferencial de x. Y podemos observar aquí que x menos el seno de y se reduce con el x menos el seno de y del denominador. Y entonces tendríamos la integral, la exponencial de la integral de 1 sobre x, diferencial de x. ¿Sí? Pero la integral de 1 sobre x diferencial de x es el logaritmo natural de x. Y el logaritmo natural de x y la exponencial, es decir, la exponencial del logaritmo natural, como el logaritmo y el exponencial son funciones inversas, nos va a quedar solamente x. Y se verifica que el factor integrante solo depende de x, de tal manera que podemos aplicar el caso número 1. Ya que tenemos el factor integrante, la regla nos dice que este factor integrante lo vamos a multiplicar por toda la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces vamos a tener 3 veces x cuadrada y más 2 veces x coseno de y diferencial de x más x cúbica menos x cuadrada seno de y diferencial de y igual con 0, donde nuestra nueva m de x, y es esta, y la nueva n de x, y es esta expresión, y tenemos que sacar sus derivadas parciales. La derivada parcial de m de x, y respecto de y, ahora para nuestra nueva ecuación diferencial, va a ser 3 veces x cuadrada menos 2 veces x seno de y. Y esto debe ser igual a la derivada parcial de n de x, y respecto a x. Que esto va a ser, la derivada de esto va a ser 3 veces x cuadrada, que es este término, menos 2 veces x seno de y observamos que entonces se cumple. Una vez que se satisface esta condición, quiere decir que existe una función f tal que su derivada parcial respecto de x
va a ser precisamente m de x, y. Es decir, esto va a ser igual a 3 veces x cuadrada y más 2 veces x coseno de y. Integramos todo esto respecto a x para poder obtener f. Es decir, f va a ser igual a la integral de esto. Observamos que es la integral respecto a x y ya está completa la integral. Y la integral de x cuadrada va a ser x cúbica sobre 3. Entonces aquí vamos a tener x cúbica y más la integral de x respecto de x va a ser x cuadrada sobre 2. Entonces con este 2 se va a eliminar ese 1/2 y vamos a tener x coseno de y. Más una constante de integración respecto a nuestra variable de integración x, que entonces puede ser una función que dependa de y. Sin embargo, nosotros sabemos que esta función, como ya sabemos quién es, hasta este momento necesitamos buscar quién es g de y. Pero sabemos que dentro de las propiedades de esta función, la derivada parcial de f de x, y respecto de y debe ser n de x, y. Por lo tanto, vamos a derivar respecto a y esta función. Y la derivada parcial respecto de y de nuestra función f de x, y, que para nuestro caso es equivalente a tener x cúbica más, que diga que multiplica y, más x cuadrada coseno de y, más nuestra g de y, la derivada parcial de esto respecto de y, pues vamos a tener entonces x cúbica menos la derivada parcial del coseno es el menos seno, entonces vamos a tener menos x cuadrada seno de y más las variaciones sobre esa función g. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, sabemos que eso debe ser igual a nuestra n de x, y de nuestra ecuación multiplicada por el factor integrante, es decir, esto debe ser x cúbica menos x cuadrada seno de y. ¿Sí? Entonces asociamos términos similares y los reducimos. Esta x cúbica con esta x cúbica se van a reducir. Este x cuadrado seno de y con este x cuadrado seno de y se van a reducir. Y nos va a quedar entonces que la derivada parcial de g de y es 0. Como quiero g de y, entonces tengo que integrar esto respecto de y. Por lo tanto, g de y es igual a una constante k. Una vez que tengo eso y ya sé quién es f de x, y, que para nosotros es esto de aquí, lo sustituimos, es decir, x cuadrada, x cúbica, perdón, y
más x cuadrada coseno de y va a satisfacer a esa familia de funciones. Y esta es la solución de la ecuación diferencial que nos deja este ejemplo, que si nuestro factor integrante lo estamos buscando respecto a y, pero este mismo factor integrante, la integral que se define por la exponencial, no es bien definida respecto a y, entonces no sería el método adecuado para darle solución. Buscamos entonces otro caso. En este caso fue el número 1. De ahí verificamos cuál era el factor integrante y observamos que la integral asociada a este factor integrante estaba bien definida, por lo tanto tiene solución esa ecuación diferencial. Hay casos en que ni respecto de x ni respecto de y, es decir, el caso 1 y el caso 2, las integrales asociadas están bien definidas. Por lo tanto, tendríamos que buscar el caso número 3 o, en su defecto, el caso número 4. Y con esto terminamos la sesión del día de hoy y les agradezco mucho la atención puesta a la misma. Nos vemos en el siguiente video.